Hola, hola. Itzlaza habla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidas a este video podcast. Si es la primera vez que llegan aquí, me presento, mi nombre es Lázaro. Y el día de hoy arrancamos este gran episodio con un pastor. Un pastor de una religión satánica. No, un pastor de una religión bien mágica, cristianismo. Preséntese, por favor. Sí, como no, mi nombre es José Juan Méndez Serrano para servirte. ¿Qué quieres saber de mí? ¿Casado? Básicamente es casado, viudo, de proceso. Díganos, ¿puede usted ocultar a la señora que tenemos acá atrás? Casado hace 28 años ya. Ay, pensé que tenía más. No, tengo tres hijos. Fernanda, que es la mayor, Andrea, la del medio, y Juan David. Talentosísimos muchachos todos. Sí, gracias. Y pues soy originario de la Ciudad de México. Ya tengo, Ay, ¿qué? Sí. Ay, no me diga que Sam Love, por favor. Ay, porque sin qué vergüenza. No, ya tengo muchos años aquí. Tengo 46 años. Tengo de edad 56 años. Ay, no es cierto. Ajá. Se ve más chavillo. Gracias, ¿no? Que te tomas. Ay, no. Un té chai de Brunella, por favor. Bueno, claro que sí. Y pues ya tenemos todos esos años aquí. A mí me encanta Celaya. Digo, todos sabemos lo que está sucediendo. Eso es lo que no nos gusta, yo creo que a todos, pero en general. Fíjense pues, que lo voy a interrumpir tantito. Sí, claro. Se me hace muy importante que diga eso, a pesar de que, o sea, que le guste Celaya, a pesar de lo que está sucediendo, porque creo que le hace más daño el hablar mal de Celaya. Sí, pues, y que sigas viviendo aquí. Así es. A que no hagas nada, o sea, que te quejes y no hagas nada. Y usted siento que sí está haciendo algo por poner bonita Celaya. Sí, claro, pues es que yo creo que ese es el punto, ¿no? Que no podemos abortar la misión, como se dice, ¿no? Ay, sí. Por situaciones que están pasando, ¿no? Yo creo que es más la gente que quiere lo bueno, la gente que trabaja, la gente que es honesta, pues la gente que vive sanamente, ¿no? Yo creo que es muchísimo más, y por unos cuantitos a veces tenemos que estar pasando situaciones, claro, pero Celaya pues es una ciudad hermosa en muchos sentidos, ¿no? Y la posición geográfica que tiene también siempre me ha parecido maravillosa, porque de aquí partimos rápido a ciudades importantes. Lados, así sí. es el centro. Es lo que todo el mundo dice, pero como que no opaca lo malo. Como que nada más, todo el mundo lo sabemos, pero como que seguimos diciendo, oye, Celaya está pasando por cosas raras, ¿verdad? Sí, y además pues también, pues siempre va a ser así, mira, si te centras en lo malo, es lo que vas a ver. Siempre es así, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas buenas, empezando por las personas, por la gente, y pues las amistades, la familia, el trabajo propio que tenemos, ¿no? O sea, muchísimas cosas buenas, y yo creo que es ahí donde tenemos que centrarnos, ¿no? Señor Juan. Vamos a arrancar. O sea, yo sé más o menos su historia, no al 100%, lo conozco yo de BNI, otra gran secta satánica. No es cierto. Pero sí sé que es una gran agrupación. Yo sabía que usted antes era católico y después se convirtió al cristianismo. ¿Cómo fue? Cuéntanos. ¿Cómo fue para usted? Pues lo que pasa es que, mira, en realidad yo era católico pues por la tradición, ¿no? Porque finalmente pues así es. O sea, es lo que te inculcan de tu familia. Sí, claro, o sea, porque finalmente pues todo tiene una historia, todo tiene un principio, ¿no? Y entonces, bueno, en esta nación, en este país, pues es el catolicismo, pues es la religión oficial, vamos a decirlo así, la que rige, claro, y pues como consecuencia, pues mis abuelos, quizás, no sé, hacia atrás mis abuelos, mis padres, pues católicos todos, con la religión. Yo, pues así, ahí nací, ahí crecí, pues hice mi primera comunión. Y sin embargo hay algo que es curioso, Lázaro, pero cuando yo era niño, yo recuerdo que cuando era niño, yo hice mi primera comunión, y yo hice la primera comunión con mucha devoción. O sea, realmente yo sentí un amor por Dios genuino de niño. O sea, yo buscaba, ¿no?, de Dios, y me llamaba la atención. Incluso yo recuerdo que iba a la iglesia, ¿no? Me metía a la iglesia. No, o sea, pues nada más iba, o sea, siempre me salía de mi casa y me iba y me metía, ¿no? Como que había yo recuerdo que sentía como un amor, ¿no?, a Dios. Qué padre. Y luego pasó el tiempo, pues nosotros somos el resultado de la influencia del medio, ¿no?, de lo que nos rodea, y pues vas perdiendo ese tipo de cosas, pues por las maneras en que vives, dónde te metes, con quién te juntas, todo ese tipo de cosas, es realmente así es.
Y entonces hubo una temporada de mi vida donde pues yo empecé a perder muy fuertemente eso, empecé a ser crítico incluso, al grado de declararme, ¿no? Decir que era ateo, ¿no? Que no creía en Dios, que creo que me todos fui al pasamos extremo. por esa. Creo que todos pasamos por esa, porque yo también hubo un tema en el que decía, ¿quién es ese señor? Sí, y es que fíjate que yo creo que es como la decepción que uno siente, ¿no? Porque, pues cuando eres niño a lo mejor sí tienes una percepción de Dios, pero te decepcionas de muchas cosas en la vida, ¿no? Y pues te cuestionas, ¿no? Bueno, pues si Dios es bueno, ¿por qué mis papás se divorciaron? ¿O por qué me abandonaron? ¿O por qué me maltratan? ¿O por qué abusaron? O sea, y empieza uno con todas esas situaciones, ¿no? Y yo creo que uno se decepciona, pero en realidad lo que uno entiende con el tiempo, por supuesto, es que pues no es Dios, ¿no? O sea, no es el de la culpa, no es Él, ¿no? Vamos a decirlo así. Sin embargo, muchos años pues yo dije que era ateo, que la religión era un sistema, que era para ignorantes, que era para cobardes, que era para manipular a la gente. O sea, todos esos argumentos me los sé, porque de alguna manera pues leía también, porque cuando algo te llama la atención, pues de eso te alimentas, ¿no? Sí, definitivo. Y fíjese que yo sigo pensando que la gran mayoría de las religiones son eso, como algo. Pero no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿sí me explico? Sí, claro. Y lo que pasa es que sí hay una diferencia en la situación del cristianismo. Lo que pasa es que en los temas de la religión o la espiritualidad la gente regularmente no se mete mucho, y a veces el pensar que se meten es más fanatismo que algo racional, ¿no? O sea, que algo inteligente, cañón, que algo lógico. Y a mí me ha gustado esto porque pues le encuentro la lógica, o sea, veo la coherencia, me ha gustado, me ha servido. O sea, ya tengo en estos 34 años, cuando era un muchacho de 22, fue cuando empecé a conocer, así es. Órale. Pero me resistí mucho tiempo, o sea, realmente me resistí. Mi familia, mi hermana Isabel, que en paz descanse, pues ella era un año más grande que yo, y ella fue la que empezó con esto. Ella estaba en la Universidad en México y empezó a conocer personas que pues, leían la Biblia, y entonces le empezó a llamar la atención. Y luego venía acá y pues ya platicaba con mi mamá, con mi otra hermana, con mi hermano, pero yo ponía mi distancia. Sí, claro. Sí, creo que es normal. Y bueno, mucho tiempo me resistí porque pues yo pensaba, voy a ir, si voy a un lugar de esos van a empezar y no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, a querer controlarme, ideas, o sea, realmente ideas, ¿no? Hasta que pues un día me animé. Digo, y me animé un poquito a fuerzas porque me pagaron un campamento de jóvenes. Ay, qué padre. Ajá. Páguenme a mí también. Ay, de los de joven. y yo les dije, no, ¿saben qué? No, yo no, que mira, que ve y que va a haber muchachas. Sí, casi, ¿no? Pero no, o sea, yo... ¿cómo no? Con permiso vamos todos juntos. Y luego me decían, ya te lo pagamos y pues les regreso su dinero, les decían, ¿no? Pero digo, por las ideas que uno tiene... Hay mucho prejuicio, y regularmente los prejuicios es por la falta de conocimiento. La gente antepone cosas, tiene ideas, se predispone, y pues simplemente yo estaba así en esa condición, ¿no? Hasta que mi hermana Isabel me dijo algo que me llamó la atención y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, ve, tú ve, si no te gusta, ya nunca te volvemos a decir nada. Entonces yo pues, pensé, ¿no? Dije, pues órale, voy y aguanto a los cristianitos un rato, ¿no? Y luego regreso y le digo que no me gustó. Sí. Y ya, o sea, asunto arreglado, sigo con mi vida, ¿no? O sea, la situación. Y regresó fascinado, mire. Sí. Ay, ¿quién lo viera? Sí, entonces lo sorprendente fue de que, pues, pues realmente me sorprendió, realmente el haber escuchado, el haber visto, y aunque no entendía muchas cosas, me gustó la forma de ser de esas personas, esos jóvenes. Pues eran jóvenes todos, ¿no? A excepción de los que iban ahí como líderes. Pero me gustó porque, pues obviamente yo estaba acostumbrado a otro ambiente, yo viví muchos años de noche, trabajaba en los que aquel tiempo se llamaban las discotecas y... Ay, usted, sí. Ay, no me des impresión. ¿Sí? Necesitamos una story time de cuando usted trabajaba en esos, ¿qué relajo hacía usted ahí? No, pues de todo, de veras, de todo, y pues tienes tus maneras de pensar y de ser, y el ambiente. Entonces, como que no te imaginas que hay otra manera de vivir, porque la que tú tienes es la que tú conoces, y no te das la idea de que puede haber algo distinto porque pues nos da temor, ¿no?
por los prejuicios, como lo comento. Sí, justo. Una pregunta, Sí, voy a regresar un sí, poquito, discúlpame, señor Juan. Sí, no. Me menciona que es de bares, vida de noche, o sea, ¿cayó en alguna adicción usted o...? Fíjate que gracias a Dios no, y te voy a decir ok. por qué, porque mi mamá como que siempre tuvo mucho temor de que yo consumiera drogas. Y desde niño me decía, no, hijo, si te ofrecen un cigarro de marihuana, o si te dicen que pruebes esta pastilla, no lo hagas. Y me decía eso, ¿no? Cuando estábamos chamacos, por ejemplo, te hablo que tenía yo 12 años, pues empezamos a fumar, ¿no? Empezamos con mis amiguillos, pues nos íbamos y comprábamos cigarros, conseguíamos cigarros y nos íbamos a esconder allá a un lugar y a fumar, ¿no? Y así comenzamos en ese sentido de fumar. Pero había un par de amigos que eran más grandes y ellos ellos tenían hermanos mayores y sus hermanos mayores consumían marihuana. Wow. Y entonces ellos pues trajeron la marihuana cuando estábamos a esa edad, y la mayoría, si no es que casi, no sé, nos juntábamos, si tú quieres, 6 amiguillos, ¿no? Ahí de la colonia, y entonces pues empezó la marihuana a circular, ¿no? Y yo recuerdo que pues hacían los cigarros y empezaron a fumar, ¿no? De hecho había algo que hacían que se llamaba toque y rola, ¿no? ¡Oh! Entonces era Qué un círculo. moderno, señor. La voy a poner de moda, usted aquí va a ver. Pero ahora ya es un toque de Dios. Ese es el que ocupan ustedes, hijos de la fregada. Entonces, pues el toque y rola, pues era agarras el cigarro, le fumas y se lo pasas al que sigue y así, ¿no? Entonces cuando me lo daban a mí, yo se lo pasaba al otro, ¿no? Y fúmale, y que fumen, ¿no? Yo decía, porque yo me acordaba mucho de mi mamá. Entonces siento que ese consejo de mi mamá a mí me guardó, me protegió, porque pues muchas veces, o ya cuando pasó el tiempo, los años, pues algunos de ellos fueron más adictos, pues en problemas, situaciones de robos, de cosas. Es lo que yo digo, o sea, tengo amigos que la defienden a capa y espada la marihuana y dicen súper natural, y yo digo, ay no, yo te veo bien ansioso por esa cosa y luego andas metiéndote otras cosas, o sea, tan natural no es. No, y es que es como todo, mira, siempre justificamos las cosas, ¿no? Bueno, aunque sean malas, o sea, la gente pues tiene la libertad y el derecho de hacer lo que quiere con su vida, ¿no? Y a veces sí, yo cuando estuve en la universidad, por ejemplo, en una ocasión un maestro estaba hablando de que lo bueno y lo malo no existían, que según era el concepto de cada uno, ¿no? Que eso se le llama relativismo. Lo que para ti es bueno, a lo mejor para otro es malo, y viceversa, ¿no? Y entonces él estaba enseñándonos eso en la clase, y yo le dije, a ver, profesor, le voy a hacer una pregunta. Le digo, ¿usted tiene papá? Y me dice, sí. Le digo, si algún día, que Dios no lo quiera, secuestraran a su papá, ¿eso es bueno o es malo? Wow. Entonces dice, no, pues es malo para usted, pero no para el que lo secuestra. Sí, no, porque es un modo de vida. ¿Su negocio? ¿Cómo? Entonces le digo, entonces lo que usted nos está enseñando no es correcto. Tiene sentido. No te claro, así, porque fumar es bueno o es malo. No, pues es bueno para que no, o sea, no es así. Que alguien puede a lo mejor fumar o drogarse, lo que quiera, pero el hecho de que sea bueno no es bueno, y le voy a decir por qué. ¿En qué determinamos lo que es bueno y malo? No puedo determinar lo bueno y malo en virtud de mi opinión personal. Sí, claro. Sino se determina en virtud de las consecuencias que trae. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, claro, o sea, nadie tiene derecho a dañar a nadie por buscar un recurso, porque eso es malo, o sea, es incorrecto. Entonces, si alguien quiere drogarse, está en su derecho. Puede hacerlo si quiere, porque es su vida. Pero yo jamás, nunca he sabido que una persona haga una buena obra bajo las influencias de la droga. Mientras esté drogado, sí, así claro. Es, siempre veo que matan, que se accidentan, que causan desastres, que destruyen su cuerpo, sus neuronas se mueren. O sea, son muchas situaciones, ¿no? Al grado de que hay casas de rescate donde tienen después que buscar la manera de sacarlos, porque... Sí, estos nexos horrendos. A mí mi mamá, es. ¿sabe qué me decía? Me decía, ¿quieres ver? Ve, vamos a ver cómo acaban. Y como que mi mente volaba, y decía, mejor no. Entonces yo creo que sí funcionó. Porque mire, yo nunca he probado ninguna droga. O sea, fumé, sí. Tomaba, sí, bendito Dios, ya no, pero las drogas, no, sí me daba un Sí, pues ya es otra cosa también, ¿no? Digo, todo
todo eso pues no nos va a beneficiar. Mira, cuando yo ya me hice creyente, que me gustó y empecé a leer, empecé a estudiar. Retomando el tema, ¿verdad? Sí. Gracias por salvar este podcast. No, pero te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, yo dejé de hacer cosas que hacía y a veces la gente piensa, porque como no conoce, la gente piensa que lo haces, dejas de hacer cosas porque te prohíben. Y algo que me gustó, Lázaro, fue que cuando yo traía la idea de que me iban a controlar o que me querían controlar y que esto sí y esto no, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que en todos los años que tengo, nunca me dijeron, no puedes hacer eso, exactamente. Siempre ha sido la enseñanza, siempre ha sido meditar en las cosas. Qué padre. Siempre ha sido tomar cada quien su decisión. Haz de cuenta que aquí está la enseñanza, te sirve, es tu decisión. Tengo varias dudas en cuanto a la estructura de lo que es por ejemplo, una misa. O sea, es igual que una misa católica, disculpe mi ignorancia. No te preocupes, no. Es muy diferente, o sea, es otra cosa. Es totalmente. Sí, por ¿Ustedes ejemplo, también tienen mandamientos? Pues los de la Biblia. ¿Los 10? ¿Ustedes también se rigen por los 10 mandamientos? Pues los 10 mandamientos, sí. O sea, un grupo cristiano es un grupo que se rige, se dirige, se guía por la palabra, que es la Biblia. Ajá, claro. Entonces ahí es en donde encontramos la base para nuestras decisiones. Órale. Para nuestra vida. Porque la Biblia te habla en realidad de todos los temas. La Biblia te habla del matrimonio, de la educación de los hijos, de las finanzas, de todo. O sea, y entonces lo que sucede, por ejemplo, te platico la mayoría sabe pues lo que es una misa. Entonces yo, por ejemplo, hablando de que fui católico y después entendí que yo era católico por la tradición, pero después yo me hice creyente por la convicción. Claro. Entonces, que también está padre, siento, ¿no? Sí, claro. El que tengas una convicción que nadie te obligó y que tú estés convencido de que hay alguien, eso está padrísimo. Sí, porque a mí nadie me obliga, nunca me han obligado, y como yo me di cuenta de que no era cierto la idea que traía de que me iban a controlar y que tenían, o sea, que deja de hacer esto y que no, o sea, no. Simple y sencillamente el yo mismo leer y el yo mismo, lo que yo leía, que me daba cuenta de que, pues, ay, caray, pues la estoy regando, ¿no? Como que, y entonces Sí, claro. Eso que sucede en tu ser interno, y ahorita te explico qué es, produce un cambio en tu vida, o sea, empieza a haber una transformación en ti, algo que pues no te lo puedo explicar a lo mejor muy científicamente, pero te doy un ejemplo. Es como por decir, si yo corto una manzana en dos y te enseño la mitad y te pregunto, a ver, Lázaro, esta naranja está dulce o está agria. Okay. Y tú me dices, no, pues no sé, déjamela probar. Ajá, sí, claro. Entonces cuando la pruebas, tú sabes, ajá. Y entonces es esto, o sea, es como cuando estás enamorado, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, ¿Qué es eso? Que te dicen, a ver, cuéntenos. Que te dice, bueno, es como que siento, ¿no? Y como que algo, y a lo mejor alguien le dice a la muchacha, pues que le ve estar re feo, ¿no? Pero está enamorada. Pero ella, claro, así es, porque es de ella, o sea, es muy personal, claro. Lo que ella percibe, lo que ella ve, lo que ella siente. Y entonces la situación con Dios es así. Sí, definitivamente. Es una cosa que te trae algo interno, que te produce una convicción y que tú empiezas a tomar decisiones de dejar de hacer o de aquello, ¿no? Entonces te platico, por ejemplo, fumaba y fumé muchos años. Es un vicio horrible, ¿qué le vimos? Sí, ¿Qué claro, le vimos a ese vicio? Ahora, yo entendía después cuando me hice creyente que fumar no era saludable, pero yo seguía fumando, o sea, yo me hice que yo seguía fumando, claro. Y entonces había gente del mismo grupo y gente de creyentes que me decían, oye, pero ¿por qué fumas? Pues yo les decía, pues porque tengo ganas, ¿no? Pero es que, pues ya eres creyente, me decían, ¿no? Y yo decía, sí, pero les digo, a ver, ¿tú qué pensarías que yo no fumo delante de ti y fumo a escondidas? Pues eso me sería medio hipócrita, ¿no? Sí, sería todavía más. Claro, más así mal. es, así es. Entonces yo sé que pues no es muy saludable, que no es muy correcto, pero pues necesito que Dios me ayude para dejarlo, porque no puedo dejarlo, ¿no? Sí. Y en una ocasión que fui a un evento, pues hicieron una oración por las personas que tenían un vicio. Órale. Te lo digo a grandes rasgos. Y yo pasé, hicieron una oración y algo pasó, que de ahí en adelante, te estoy hablando ya de tengo 34, yo creo que un año, hace 33 años,
algo sucedió y el deseo que yo tenía, esa, pues voy a decirlo así como atadura al tabaco, desapareció. Wow. Después de esta pausa comercial, gente, tuvimos que ir al baño. No, mi pregunta menciona esta historia como cierta conexión bien fuerte con un ser superior. ¿Espiritualidad y religión lo consideran lo mismo usted? Otra vez. ¿Espiritualidad y religión es lo mismo para usted? No. O sea, no, mira, te lo voy a poner así. La espiritualidad es un estilo de vida. La religión es un sistema. Wow. Entonces, la religión es lo que los hombres inventaron o buscaron para acercarse a Dios. Lo que enseña la Biblia no es una religión. Dios no tiene ni pertenece a ninguna. Sí, claro. Sí. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él no promovió ninguna. Y si hubiera promovido una, hubiera sido la judía, porque Él era judío. Sí. Ajá. Y sin embargo, Él no dijo de la religión judía. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él habló acerca de Él mismo como la puerta, Él habló acerca de Él mismo como el buen pastor, Él habló acerca de Él mismo como el maná que venía del cielo. O sea, Él se describió a sí mismo como aquel que nos puede ayudar, cambiar, sanar, satisfacer, llenar. O sea, Él. Entonces la Biblia lo que promueve es una relación personal con Dios. Una relación entre tú y Dios, Él como tu padre, tú como su hijo. Y es una relación donde yo no me meto. Wow. Porque tú tienes tu propia vida, tus propias luchas, tus propias victorias, tus propios temores, todo tuyo, muy, muy tuyo. Sí, claro. Y es lo que Dios quiere tratar contigo, vamos a decirlo de esa manera, ayudarte, guiarte, enseñarte, fortalecerte, que sepas que eres importante, que te sientas amado, todo eso. Y entonces esto te produce una seguridad, porque hasta eso sí, científicamente, por ejemplo, los niños que crecen en un hogar donde hay amor, siempre van a caminar más seguros, más confiados, más fuertes. Sí, claro. O sea, y entonces lo que hace Dios es que Dios suple aquellas cosas que nuestros padres por alguna razón no tuvieron o no pudieron hacer, ¿no? Claro. Y entonces Él viene a crear algo en tu vida y se vuelve una relación muy, muy tuya con Dios. Menciona relación con Dios. Yo en mi experiencia de chavito, mi relación con Dios no era ni la más padre ni la más sana, y como usted decía, ahora que sé que usted es pastor de su iglesia, o sea, es una pregunta, siento que algo redundante, pero ¿cómo es su relación con Dios? O sea, real es plática con Él, ¿cómo es? Sí, mira, lo que te enseña la palabra, por ejemplo, lo primero es que tenemos que tener la humildad de reconocer que necesitamos a Dios. Pues esa es una realidad, ¿no? O sea, sigan a este señor en sus redes sociales, por favor, porque sí, necesitamos a Dios, quien sea, todos, hoy sí. Así es. Y entonces, pues Él lo que quiere hacer es tener esa relación, pero esa relación nos impide acercarnos a Él porque a veces hay tanta situación en la vida, el corazón, ideas, culpas, cosas que sentimos que Dios pues nos va a rechazar, ¿no? O sea, y realmente lo que Dios quiere hacer es perdonar al ser humano. O sea, ese es el deseo de Dios. Cristo vino a eso. La razón de venir de Jesús a esta tierra fue morir por nosotros en la cruz, para que a través de su muerte nosotros recibiéramos el perdón. La salvación. Sí, está cañón. Mira, te voy a poner un ejemplo y ahorita voy a lo que me comentas. En la historia de la Biblia, si lo has visto, a lo mejor has leído o a lo mejor han visto una película, cuando arrestan a Jesús, lo llevan con Poncio Pilato. Entonces, Poncio Pilato, él no encuentra culpa en Jesús y lo interroga y él no ve razón por la cual pues tiene que ser crucificado, muerto o incluso arrestado, ¿no? Y él sabía que por envidia los religiosos de aquel tiempo lo habían entregado, ¿no? Y entonces narra la historia que la tradición en ese tiempo era en esa temporada soltar a un preso. Era como una tradición, soltar a un preso. Y entonces ahí en la cárcel había un preso que se llamaba Barrabás. Y dice la Biblia que Barrabás era un ladrón y era un homicida, o sea, realmente era un delincuente. Y entonces Pilato piensa, él dice, en su interior dice, pues ya sé, como está esta situación de soltar a un preso, voy a sacar a Barrabás y voy a sacar a Jesús y le voy a preguntar al pueblo a quién quieren que suelte. Entonces él en su lógica
piensa que van a decir, no, pues suelta a Jesús, ¿cómo vas a soltar a Barrabás? Jamás. ¿Y cuál es su sorpresa? Spoiler alert. Quemaron a otros dos. ¿Cuál es su sorpresa? Que la gente empieza a gritar que soltara a Barrabás. Entonces aquí viene la enseñanza. El culpable, el delincuente y el que merecía el castigo era Barrabás. Y el que era inocente, el que no había hecho nada y el que había venido de parte de Dios a hablar del amor del Padre a la humanidad era Jesús. Y sin embargo, uno tuvo que ir a la cruz. El que merecía ir no fue, pero fue en su lugar, el que no merecía ir. Está cañón. Entonces Barrabás nos representa a nosotros. La injusticia. Así es, realmente, pero Jesús tomó nuestro lugar. Entonces Jesús lo que hizo es, ¿sabes qué? Yo pago para que ellos sean libres, ¿me explico? Sí, claro. Y entonces fue lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces Jesús muere por nosotros, al tercer día resucita, porque Él dijo un día, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y eso es una cosa muy impresionante, porque yo le digo a la gente, a ver. Aquí nomás hay dos cosas. O lo que Jesús dijo es una mentira total, no sé, eso de la resurrección, como que espérate, ¿no? O sea, o es una verdad. Nomás hay dos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Él no nada más lo dijo, sino lo demostró. Y tan lo demostró que le digo a la gente, hoy vivimos en el año 2022 y a partir de qué empezaron a contar. Hoy vivimos en el año 2022 después de la venida de Cristo a esta tierra. Cristo dividió la historia. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Krishna, ni nadie ha dividido la historia. Ni nadie de ellos dijo que iba a resucitar y resucitó. ¿Me explicó? Entonces lo que hace al cristianismo diferente a todas las religiones es la resurrección de Jesucristo. Wow. Y justo para allá también iba mi pregunta. ¿Qué opina de las otras religiones? Entonces, Jesús cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dejó afuera todo. Entonces son palabras muy atrevidas. Bastante. Y entonces, o son verdad, o no son verdad. Sí, claro, así es, ¿no? Pero vuelvo con la naranja. Yo ya la probé. Y le gustó. Así es. Y entonces yo sé que es bueno, yo sé que es verdad. Tengo 34 años en esto y cambió mi vida. Ha sido bueno y aprende uno muchas cosas. Y yo comprendo a mucha gente que le da temor. Yo comprendo a mucha gente que de alguna manera vivimos en una sociedad llena de prejuicios y que de alguna manera, como yo, ¿verdad? Que ignoraba muchas cosas, ignoraba qué era esto y criticaba lo que no conocía. Y me di cuenta de que no es así, que Dios nos ama, que en Dios hay libertad, que Él nos quiere perdonar. Y vengo a la relación con Dios. Todo lo que te hablo y todo lo que vivo y todo lo que pienso fue siendo metido en mi corazón, vamos a decir, a través de leer la palabra. Wow. ¿Me explico? Entonces leo. ¿Sí lee la Biblia? Sí, la leo. ¿La sigue leyendo? Todos los días. Todos los días. Sí. Qué chido. Un ratito. ¿Es un ejercicio como de meditación para usted? ¿O si es su manera de conectar? Te voy a decir por qué. Porque tiene que ver con la relación. Por ejemplo, es como tú y yo. Si tú y yo no nos hubiéramos conocido hace tiempo, pues pasamos uno junto del otro y somos un par de extraños. Así es. Podemos estar en el cine, tú en el otro asiento de junto y simple y sencillamente de decir buenas tardes no pasa, ¿me explico? Pero el poder haber que nos presentaron, el saber que eres hijo de Margarita, que yo soy papá de Juan David, de Andrea, me explico, y empezar a tener ciertas conversaciones y por eso estoy aquí, porque hemos platicado y entonces, aunque no nos conocemos profundamente, hemos avanzado un poco en nuestra relación de amistad. Sí, claro. Ahora, si tú y yo trabajáramos juntos, a lo mejor en algún lugar y nos viéramos todos los días, y pues obviamente que la relación iba a ser más fuerte. Claramente. Entonces yo sabría, no, pues a Lázaro le gusta este color y esta comida, y él piensa esto, y sus planes son estos, sus proyectos. Y es lo mismo con Dios. Wow. ¿Me explico? Es lo mismo con Dios. Entonces la relación, lo que la Biblia te promueve es, después de que Dios te quiere perdonar y te quiere dar la vida eterna que está en Jesús, Él quiere tener una relación contigo todos los días de tu vida, hasta que tú partas de esta tierra. Entonces, ¿cómo es esa relación? Yo te digo, a través de una conversación, porque es como tú y yo nos conocimos, a través de vernos, a través de estar compartiendo tiempo juntos. Entonces, ¿cómo tenemos una relación con Dios? Bueno, la tenemos primero a través de la oración. Okay. La oración no es rezar, o sea, la oración es platicar, así de tu vida y tu corazón, ¿sabes qué? Y tú le hablas a Dios. En donde quieras, si quieres en tu coche o en tu casa o en tu sala, antes de dormir, cuando te levantas, en cualquier momento tú puedes hablar con Dios.
y hablar con Él lo que tú sientes, cómo te sientes. Él sabe, es omnisciente, Él sabe todas las cosas, pero nosotros tenemos la necesidad. Sí, claro. De la vida espiritual, claro. Sí, ¿verdad que sí? O sea, yo digo que todos somos seres espirituales y somos, meditamos eso. O sea, como así es. Y el negártelo siento que te hace caer en lados bien raros Sí, no, y es real. Mira, entonces yo le hablo a Dios y platico con Él. Le pido que me ayude, que me guíe, que bendiga a mi esposa, que ayude a mis hijos, que los guarde. Cuando sé que a una... Conexión directa con él, dice, oye, dude, mándale una mansioncita a mi casa. Cuando sé que alguien, un amigo, conocido, tiene un problema, alguien tiene cáncer o una situación, pues yo oro por él. O sea, yo le pido a Dios que lo ayude, que intervenga, o sea, porque es una manera de aportar, pero es una manera en que yo le hablo a Dios. Órale. Yo le hablo. Ahora, cuando yo me siento y empiezo a meditar en la palabra, a leer, pero no leo por leer, sino medito, porque una cosa es leer, sí, de comprender. Entonces, a través de la palabra, Dios me habla a mí. Órale. Entonces yo le hablo a Él y Él me habla a mí. Yo le hablo a Él y Él me habla a mí. Y entonces nuestra relación es muy estrecha. Claro, porque a través de la Biblia tú puedes conocer qué piensa Dios, quién es Dios, qué quiere Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, cuál es su voluntad, cuáles son sus caminos. Y sabes. Y tú, cuando te das cuenta de quién es Él y confías en Él, es como un niño que confía en papá y mamá. O sea, se siente seguro. Y protegido. Y protegido, exactamente. Wow. Entonces, lo que haces, te sueltas y dejas que Dios te ayude a dirigir tu vida, ¿no? Señor Juan, recuérdame, no creen en la Virgen María, ¿verdad? Sí creemos en el sentido correcto. O sea, ¿a qué me refiero? La Virgen María, por supuesto que es una parte importante en la historia de Cristo, de Dios. Dice la Biblia que María fue una mujer extraordinaria, virtuosa, y precisamente por eso, por su amor a Dios, su corazón, por quién era ella, Dios la escogió para que a través de su vientre naciera el Salvador. Entonces María juega un papel importante en el sentido de ser quien dio a luz al Salvador del mundo. Okay. Entonces, una mujer virtuosa, por supuesto, una mujer ejemplar, sí, pero no al nivel de Dios. Ah, claro, no, pues sí. O sea, no al nivel de Dios. Le preguntaba yo hace rato, entonces, ¿usted qué opina con respecto a las otras religiones? Estas nuevas, por ejemplo, la Bahá'í, el judaísmo, bueno, que no tan nueva, pues, pero el budismo. Sí, en realidad no son tan nuevas, son nuevas en México o apenas la gente empieza a conocerlas. Regularmente la gente se mete en cosas que le gustan por alguna situación, pero muchas veces no conocen ni siquiera el fundamento, porque todo tiene un principio, yo te lo comenté. Sí, claro. Por ejemplo, el catolicismo, ¿de dónde nació? ¿Quién lo fundó? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? ¿De dónde surgió? Y puedo hablarte de cada religión, hablando de los testigos de Jehová, que son de las más tradicionales aquí en México, o los mormones, o sea, hay mucho. Pero todo eso tiene una raíz y un fundamento. Sí, claro. De algún lado salieron. Le pregunto porque, por ejemplo, no sé si he escuchado hablar de esta religión, la cienciología. Digo, ya nos vamos a ir a temas más juveniles, más milenios. Pero, o sea, sí, esa especie de religión sí se me hace como este rollo que decíamos, como de controlar, de querer. Porque sí está como bien densa, como el método, incluso para entrar. Y yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que la gente cae en ese rollo? ¿Sí me explico? ¿Usted considera que si hay gente como de mente débil o es gente perdida? No, yo lo que creo y que el problema radica en la ignorancia que tenemos. Cuando la gente es ignorante, pues regularmente es fácil de controlar, manipular, engañar, ¿verdad? O sea, wow. Y así sucede. Entonces la gente se mete por modas, porque su primo le dijo, porque les regalaron despensas, porque, o sea, cosas. Sonó muy a partido político. Pues así un poco. Y también pues, porque les meten miedo o por cosas, ¿no? Y en realidad la gente no indaga, por eso yo te decía, no indaga, no investiga, no profundiza, no lee, no cuestiona. Yo fui mucho de cuestionar, o sea, no en un mal sentido. No, pero sí pues, si tiene dudas, pues claro. Claramente. Es como ahorita tú me preguntas por qué o yo te digo por qué, pero no lo sé todo, claro, no lo sé todo, pero ya por los años, pues algo tengo que saber, ¿no?
Sí. Y entonces yo creo que el gran detalle está primeramente en la ignorancia que viene a raíz de los prejuicios de las personas. Ay. Porque Es que ¿cómo yo nos te lo quitamos digo, los prejuicios? en mi También. experiencia personal, cuando yo me hice cristiano, yo estaba feliz, ¿verdad? Y pues de encontrar lo que encontré. Algo que quiero comentarte es que cuando yo encontré esto y yo me empecé a acercar, como que aquello que yo te platicaba, que yo sentía de niño, ese amor por Dios, como que lo perdí y después lo encontré. Qué padre. Entonces yo sentía lo que sentía cuando era niño por Dios. Vale. Entonces eso me hizo a mí afianzarme y pues de alguna manera a meterme y alimentarme. Porque como ahorita tú comentabas, o sea, la espiritualidad tiene que ver, es parte del ser del hombre, del ser del hombre. Entonces nuestra vida, así como tienes una vida física, y tu vida física, por ejemplo, la mantienes en un nivel correcto si haces ejercicio, Sí, claro. si comes bien, chido. si duermes bien, si no te metes cochinadas de droga, lo que hablábamos. O sea, obviamente que tu salud física va a ser buena. Mejor, Ajá. claro. Entonces nosotros, la Biblia describe que nuestra humanidad tiene que ver con tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces el alma es la parte que está entre el espíritu y el cuerpo. El cuerpo es el vehículo, el cuerpo es lo que tú ves aquí. O sea, Sí, lo claro. que tú me estás mirando es el cuerpo, ¿verdad? Y este cuerpo pues tiene una salud, este cuerpo de alguna manera, si yo quiero estar bien o mejor, pues necesito cuidarme. Sí, definitivo. Ahora el alma es la parte que consta de tres cosas que tenemos. En el alma tienes la facultad de tomar decisiones, porque tú decides todo. Claro. Por ejemplo, yo estoy aquí porque tú decidiste invitarme, pero yo decidí venir. Sí, ¿Es correcto? Dicho, vete de aquí, claro. Católico feo. Por ejemplo, te pusiste esa playera porque tú decidiste ponértela. Sí, claro. Entonces toda tu vida tú la decides. Eso es parte de tu alma. Okay. La otra parte de tu alma tiene que ver con tu intelecto, tu razonamiento. Tú no naciste pensando algo, tú naciste como una hoja en blanco igual que todos, pero todo lo que pensamos lo hemos adquirido a lo largo de los años. De lo que ves. Y el alma se alimenta, claro, el alma se alimenta de la cultura, del medio ambiente, se desarrolla, yo le digo a la gente, es como, por ejemplo, nosotros comemos chile porque somos mexicanos, pero si hubieras nacido en Rusia... ¿Qué clase de chile? Si hubieras nacido en Rusia, no lo comerías. Estaremos con el vodka. Así por decirlo, ¿no? O sea, es otra cultura, es otra manera, pero te formaste. Pero ahorita no hablemos de los rusos, porque gente fea. Quién sabe, porque también a eso a la gente le hace falta mucha investigación en ese sentido. A veces la gente habla de cosas que no conoce y porque no conoce la historia. No, y nos dejamos guiar por lo que dicen las noticias. Exactamente. Y las noticias luego son bien... Es que este es malo, pero la gente no averigua. Te voy a decir yo algo que he entendido es esto. La gente se queja de lo que le hacen, pero no te dice lo que ella hace. Sí, claro. Entonces hay cosas que a mí me llaman mucho. Estos temas a mí me llaman la atención y trato de rascarle un poquito más de lo que dicen así por la superficie, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. Entonces, bueno, pero regresando al tema, tu alma, tu manera de pensar, tus decisiones y tus sentimientos, eso forma tu alma. Y eso está formado por el medio ambiente, la vida que viviste, tus padres, tu educación, tu cultura, lo que lees, lo que ves, con quién te juntas, todo formó tu alma. Entonces, tu alma es tu personalidad. Wow, sí, claro. Entonces, y después está el espíritu. El espíritu es la parte que tiene una percepción y un deseo de la existencia de Dios. Todos los seres humanos, desde que tienes memoria de ellos o puedes investigar, siempre han tenido una percepción de un ser supremo. Desde las antiguas civilizaciones, pues siempre han adorado al sol, a las estrellas y a cosas como el caballo, porque hay una necesidad espiritual en el ser humano de ser llenada. Sí, y esa la puso Dios ahí. Pero el hombre, al no saber cómo y al no conocer, pues tal cosa de Dios. A la naturaleza. Así es. Y tenemos un hueco, por decirlo de esa manera, espiritual, que tenemos un deseo, un hambre, una sed. Pero te lo voy a decir así para ver si me puedo dar a entender. Es como que tú tienes una necesidad. Por ejemplo, tienes sed, pero no identificas que tienes sed. Solamente sientes que algo te falta. Y entonces, ya sé, me voy a comprar un coche.
¿No? Y te lo compras, ¿verdad? Pero te das cuenta de que sigues teniendo como que algo te hace falta. Y entonces la gente eso es lo que le sucede, que anda buscando, pero no identifica qué es. Y es Dios. Ya casi vamos a terminar. Sí, está bien. Muchísimas gracias. No, Estuvo pues, muy enriquecedor, la verdad. Me esclareció varias dudas que yo tenía acerca del cristianismo. Sí, y mira, mañana yo así también en pastor. y de veras, mira, el también te voy a aclarar una cosa que la gente también no sabe. El cristianismo no es una religión. La gente cree, porque la gente, mira, te voy a decir algo. Por ejemplo, una vez un compañero de la universidad me dijo, oye, ¿tú de qué religión eres? Y yo le dije, yo no tengo religión. ¿Cómo? Pues si tú hablas de Dios. Sí, le dije. Sí, no necesariamente tengo que... Claro, pero Dios no le pertenece a ninguna religión. O sea, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Es una cultura. Es una forma de ser, de vivir, que tú adoptas porque sabes que es bueno. Por convicción, como dijo José. Así es, por convicción. Mi última pregunta, para cerrar. ¿Usted considera que estas nuevas generaciones son más difíciles de que les entre Dios por X o por Y? ¿O cómo lo ve? Mira, el ser humano siempre va a tener las mismas necesidades, Lázaro. Siempre va a tener las fisiológicas, pues dormir, comer, tomar agua, ir al baño. O sea, son necesidades que hay. No importa si eres rico, pobre, chino, europeo, mexicano, lo que seas. O sea, y todos tenemos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ha faltado una instrucción correcta. Sí, yo sé que mis padres en su deseo, ¿verdad? En lo que ellos tenían, pues fue lo que me ofrecieron. Sí, claro. Ajá, fue lo que me ofrecieron, pero en realidad yo después me di cuenta de que yo me hice ateo porque yo vivía como que yo estaba frustrado, como que yo estaba molesto, porque yo veía incoherencias de gente que hablaba de Dios o de cosas que, y pues no veía pues una coherencia, ¿no? Sí, claro. No predicaban su palabra. Sí, entonces, y la verdad es que, pues cosas que sucedieron en mi vida, en mi casa, la separación de mis padres, vivencias, pues, que tuve de adolescente, de cosas. Y entonces como que yo después caí en la cuenta de que yo estaba como enojado con Dios, pero luego me di cuenta de que Dios no tenía la culpa claro, o sea, ni las decisiones de mis padres, de nada, ¿no? Y hay algo que es importante, Lázaro, que la gente a veces cuestiona, porque no comprende. Dice la gente, bueno, si Dios es bueno, y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué violan niños? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué matan gente? Ahora, así es, ¿sí? Ahora, hay en la escritura hay un libro que se llama Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud que estuvieron por 400 años. Y entonces Dios le dice a Josué, después de que Moisés muere, le dice Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la escritura, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces yo le digo a la gente, a ver, dígame, sea honesta, ¿usted hace esto? ¿La gente hace esto? Ahí está su respuesta. ¿Por qué hay maldad? Por la falta de Dios. ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay secuestros? Porque la gente necesita a Dios. Por eso. Pero como le han vendido a la idea a la gente, al secuestrador, que el dinero es el éxito, pues lo voy a conseguir a como dé lugar porque me va a dar la felicidad y, oh, sorpresa. Y luego por eso andan culpando al capitalismo. Cuando el capitalismo es una regla bien padre, juegas con el dinero claro. Eso es dinero. El capitalismo desarrolla la inteligencia, la capacidad, la responsabilidad, o sea, es otro rollo, de veras. Wow, qué chido. Es más, Dios es capitalista. Yo sabía. Señor Juan, pues muchísimas gracias. Yo sé que usted no tiene redes sociales, pero imagínese que la gente se quiera conectar con usted. ¿Qué le digo? Mira, los días jueves sí tengo mi Face. Yo soy así medio antiguo y eso. ¿Qué? Tengo el Face y en el Face yo los días jueves hago una pequeña transmisión de 30 minutos. Ahorita estoy estudiando, la Biblia tiene muchos libros, pero hay uno que a mí me encanta que se llama Proverbios. Ok. Y entonces leo y explico el libro de los Proverbios todos los jueves a las 8 de la noche.
tengo esa transmisión. Pues sigan su transmisión para que el Señor se nos vuelva el gran influencer que todo se la haya esperado. Pero y aquí estamos, y la verdad te digo, pues sí, creo yo que entiendes y comprendes que cuando encuentras este tipo de cosas, como que ya tu manera de ser, porque el equilibrio es en la vida. Dios habla a tu espíritu influencia tu alma, y tu alma influencia tu cuerpo, o sea, tú ejecutas. Sí, claro. Y entonces se vuelve un equilibrio, un orden correcto, porque lo que piensas, tu esencia, es lo que vives y lo que haces, y entonces comprendes el valor de las cosas, le das a cada cosa el valor que tiene. Y algo que es muy importante, y si quiero decirlo, es que lo más importante siempre serán las personas. O sea, una computadora, un reloj, un saco, lo que sea, esas cosas están y mañana no están y se descomponen, pasan de moda, se tiran, se rompen. Sí, lo material siempre se acaba. Pero las personas es lo que le importa a Dios, es la gente. Entonces, por eso cambia uno su perspectiva de vida y entiende uno muchas cosas. Así es. Ay. Amigo, gracias. Muchísimas gracias. Mándenle la bendición. Una super bendición de un pastor como usted. Mándenle. Les mando la bendición. ¿Cómo? Que les mande la bendición, le digo. Para que se despida de mi público. Es que yo siempre le digo así, mándenle la bendi. Entonces la gente dice, ¿qué? Pues que Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos y los guarde. Ay, sí. Que el Señor los ayude. Ocupamos que nos guarde un buen. Y claro, y siempre deben de saber que Dios está muy cerca, está dispuesto. Aunque no crean, aunque a veces cueste trabajo creer como yo. Pues yo soy un testimonio, ¿verdad? Yo no creía, claro. Yo estaba en contra, hasta que me di cuenta de que realmente Dios es otra cosa totalmente distinta. Y Él es bueno para siempre. Sí, es súper buen pedo el güey, sí. Es nuestro compa. Sí, abusado también, Ay, bueno, sí es chido, Muchísimas gracias, claro. Chao. Cuídense, gracias. Hola, Itzlasa habla.